Es una noche de 1966. El Teatro Blanquita en el centro de la Ciudad de México está lleno hasta el último asiento. Sobre el escenario hay una mujer alta, de voz grave y poderosa, con un vestido que brilla bajo las luces. Se llama Lucha Villa. A su lado, un cantante joven que todavía no es leyenda, todavía no es el Charro de Huentitán, todavía no es nada de lo que va a ser. Se llama Vicente Fernández. Y entonces suena un teléfono detrás del escenario. Lucha Villa lo levanta, escucha unos segundos y le dice al joven cantante 3 palabras que él va a recordar el resto de su vida. Es para ti. Del otro lado de la línea estaba la familia de Vicente. Su padre acababa de morir. Y Vicente, con la noticia todavía caliente en el oído, con el corazón hecho pedazos, tuvo que salir a cantar. Salió sin micrófono. Cantó una canción alegre mientras las lágrimas le rodaban por la cara. Él mismo lo contó muchos años después, con estas palabras exactas. Tuve que salir a cantar con mi padre recién muerto. Tú conoces esa noche, tú has visto ese video, pero te lo contaron desde él. Te contaron el dolor de Vicente, la valentía de Vicente, la leyenda de Vicente. Y está bien, porque fue terrible lo que vivió esa noche. Pero esta historia no es sobre él. Esta historia es sobre la mujer que estaba a su lado, la que levantó el teléfono, la que sostuvo a un hombre en el peor momento de su vida, y la que, décadas después, terminó en una cama de hospital mientras el mundo entero solo se acordaba de él. Porque aquí está lo que duele de esta historia. Esa misma noche unió a 2 personas para siempre. Pero la vida los iba a tratar de formas opuestas. A uno, México, lo iba a convertir en el ídolo más grande de su música. Lo iba a llorar como a un rey cuando muriera. Le iba a hacer homenajes en estadios llenos. A la otra, México la iba a dejar caer en silencio, sin homenajes, sin lágrimas multitudinarias, casi sin que nadie se diera cuenta. Misma noche, mismo escenario. 2 destinos que no podían ser más distintos. Y la diferencia, como vas a ver, tuvo mucho que ver con que uno era hombre y la otra mujer. Su nombre real era Luz Helena Ruiz Bejarano. Nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, un pueblo del estado de Chihuahua. Pero tú no la conociste como Luz Helena. Tú la conociste como Lucha Villa, la grandota de Camargo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron sobre ella. Primero, vas a descubrir por qué una periodista la marcó como la otra de Vicente Fernández, sin una sola prueba, y cómo ese rumor la persiguió durante años. Segundo, vas a entender por qué esta mujer se casó 5 veces y qué estaba buscando en realidad cada vez que volvía a intentarlo. Tercero, vas a conocer la verdad completa de esa noche del teléfono, lo que significó para ella sostener a Vicente y el precio que pagó por estar ahí. Y cuarto, vas a saber qué fue lo que la sacó de los escenarios
para siempre en 1997. Y cómo una industria que lloró a sus hombres durante días enteros la dejó a ella desaparecer en silencio. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender cómo fue posible que esto le pasara, necesitas conocer el mundo que la construyó. Porque esta historia no empieza la noche del teléfono. Empieza mucho antes. Y empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión. Imagínate el México de finales de los años 50. La televisión apenas estaba entrando a las casas. En muchos hogares todavía era un lujo, un aparato enorme de madera frente al que se sentaba toda la familia después de cenar. El cine mexicano vivía los últimos años de su época de oro. Y la música ranchera era el corazón sentimental de todo un país. Era la música que sonaba en las cantinas, en las bodas, en los velorios. La que ponías cuando estabas feliz y la que ponías cuando te habían roto el corazón. La que tu papá cantaba con unas copas de más. La que tu mamá tarareaba mientras lavaba los trastes. En ese mundo, las grandes voces femeninas de la ranchera eran reinas. Lola Beltrán, Amalia Mendoza, la Tayacuri. Mujeres que podían pararse frente a un mariachi completo y hacer que un teatro entero se quedara en silencio. Y entre ellas, una muchacha de Chihuahua que llegó casi por accidente. Porque Lucha Villa no soñaba con cantar. Empezó como modelo. Era altísima para la época, más de 1,70 m, con una presencia que llenaba cualquier habitación. En un país donde la mujer promedio medía mucho menos, una muchacha de esa estatura llamaba la atención apenas entraba por una puerta. Un empresario argentino, Luis G. Dillon, la metió en un grupo de modelos y bailarinas que se llamaba Las Dianas de Dillon. Y ese mismo empresario tuvo una idea: lanzar 2 voces rancheras, una mujer y un hombre. Llegó el día del debut. Y la cantante que iba a presentarse no apareció. Simplemente no llegó. Imagínate la escena. Todo listo. El público esperando. Los músicos afinando. Y el hueco de una artista que no se presentó. Y ahí estaba Luz Helena, la modelo alta de Chihuahua, viendo cómo se caía todo el plan. Entonces hizo algo que le cambió la vida. Pidió prestado un vestido y dijo que ella cantaba. Imagínate el valor que hay que tener para eso. Subirse a un escenario sin ser cantante a tapar el hueco que dejó otra persona, con un vestido prestado que ni siquiera era suyo, delante de un público que no la conocía. Pero cuando abrió la boca, todos se quedaron callados. Tenía una voz grave, ronca, distinta a todo lo que se escuchaba en las mujeres de esa época. Una voz que parecía salir de muy adentro, de un lugar de tierra y de desierto. Decidieron lanzarla en ese mismo instante y le pusieron un nombre artístico: Lucha por Luz Helena, y Villa en honor a Pancho Villa, el héroe de su tierra chihuahuense. Lucha Villa. Piensa en lo que significa ese nombre.
lucha. Como pelea, como batalla, como resistencia. Y Villa por el revolucionario, por el hombre que se levantó contra los poderosos. Dos palabras de pura fuerza. Y resultó ser el nombre más exacto que le pudieron poner. Porque la vida de esta mujer fue exactamente eso. Una lucha de principio a fin. Y vale la pena que te detengas en de dónde venía. Santa Rosalía de Camargo no era una ciudad de luces ni de teatros. Era un pueblo del norte, de tierra seca, de gente recía, de inviernos duros y veranos de polvo. El Chihuahua del desierto y del trabajo. De ahí salió Luz Helena, de un pueblo donde nadie soñaba con salir en la televisión, porque la televisión era algo que les pasaba a otros en otro lado. Y esa muchacha de pueblo terminó codeándose con premios Nobel, llenando los teatros más grandes de la capital, vendiendo discos por todo el continente, sin estudios de canto, sin una familia de artistas que le abriera las puertas, sin nada más que su voz y su temple. Eso ya te dice quién era. Una mujer que llegó hasta arriba sin que nadie le regalara nada, empujando ella sola, desde abajo, desde el polvo de Camargo. Grabó su primer disco en 1961. Su primer gran éxito fue La Media Vuelta, una canción de José Alfredo Jiménez. Y a partir de ahí, todo fue hacia arriba. Entre 1964 y 1976 recibió 12 discos de oro. 12. Uno detrás de otro, casi cada año. Guarda ese número, 12 discos de oro seguidos. Lo vas a necesitar para entender la injusticia del final. Para que entiendas lo que significa eso, piénsalo así. Un disco de oro se ganaba vendiendo cientos de miles de copias. En una época sin internet, sin plataformas, cuando comprar un disco significaba ir a la tienda, pagar con dinero contante y llevártelo a tu casa. 12 veces seguidas el público mexicano hizo eso por ella. 12 años en los que su voz fue de las más compradas del país. Esa era la dimensión de Lucha Villa en sus mejores años. Una de las más grandes. Y pon esto en contexto. Estamos hablando de una época en la que las mujeres apenas empezaban a tener un lugar propio en el mundo del trabajo. Una época en la que muchas dependían económicamente de un hombre. Y aquí estaba Lucha Villa, ganando su propio dinero, manteniendo su propia casa, viajando, decidiendo sobre su carrera. Una mujer económicamente independiente, cuando eso era casi una rareza. Por eso podía casarse y divorciarse cuando quería. Por eso no le aguantaba lo que no quería aguantar. Porque no necesitaba a ningún hombre para comer. Y eso, una mujer libre, con dinero propio y carácter, era justo lo que más miedo le daba a la sociedad de entonces. Y aquí hay algo que pocos saben. Quien la metió de lleno al mundo de la música fue José Ángel Espinoza, Ferrusquilla, aquel actor y compositor que la integró a la legendaria estación de radio XIW como voz principal.
Pero su gran padrino artístico fue otro, el más grande de todos, José Alfredo Jiménez. El hombre que escribió las canciones que todos hemos cantado en una cantina o en una reunión. El rey, ella, que se me acabe la vida. José Alfredo se hizo gran amigo de Lucha y le escribió canciones especialmente para ella. La media vuelta, su primer gran éxito, y una de las más hermosas que compuso en toda su vida. Amanecí en tus brazos. La escribió ex profeso para que la cantara ella. Con esa canción, Lucha Villa quedó consagrada a la altura de Lola Beltrán, las dos grandes señoras de la ranchera. Y mira la ironía de su repertorio. Lucha Villa se hizo famosa cantando canciones de mujeres traicionadas, abandonadas, engañadas. Que me lleve el diablo. Inocente pobre amiga. Más tarde, en 1985, Juan Gabriel le hizo un disco entero. Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, lleno de historias de mujeres a las que la vida les pasó por encima. Ella cantaba esos dramas con un sentimiento que erizaba la piel. Y nadie se preguntaba por qué los cantaba tan bien. Tal vez porque no los estaba actuando. Tal vez porque muchas de esas historias de mujeres heridas se parecían demasiado a la suya. Pero Lucha Villa fue mucho más que una voz. Y aquí está lo que la hizo única entre todas las reinas de la ranchera. Porque las demás cantaban. Ella cantaba y actuaba. Y no actuaba en cualquier cosa. En 1964 hizo El Gallo de Oro, una historia escrita por Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, adaptada para el cine por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Detente en eso. Dos de los escritores más grandes en la historia de la lengua española, uno de ellos premio Nobel, trabajando en una película protagonizada por ella. Hizo el papel de Bernarda, la caponera, una mujer que canta en las ferias y los palenques, que trae la suerte y la desgracia. Un papel hecho a su medida. Le valió su primera diosa de plata. Piénsalo. Una muchacha de Camargo, sin estudios de actuación, dándole vida a un personaje salido de la pluma de Juan Rulfo. Y haciéndolo tan bien que se llevó un premio. Eso no se aprende en ninguna escuela. Eso se trae adentro. Después vino Mecánica Nacional, en 1972, dirigida por Luis Alcoriza. Esa película está hoy considerada entre las 100 mejores de la historia del cine mexicano. Estuvo más de 7 meses en cartelera. Por su papel de Isabel, la madre de familia, se llevó el premio Ariel a Mejor Actriz. Y en 1978, El lugar sin límites, de Arturo Ripstein, basada en la novela de José Donoso. Ahí hizo el papel de la japonesa, una matrona dueña de un burdel. Muchos críticos dicen que fue la mejor actuación de toda su carrera. 2 premios Ariel, 2 diosas de plata. La única cantante ranchera que hizo, al mismo tiempo, una carrera brillante en el cine de autor, codeándose con los mejores escritores y directores de su tiempo.
Mientras otras eran solo cantantes, ella era cantante, actriz premiada y figura del cine serio, todo a la vez. Así que grábate bien quién era esta mujer antes de que te cuente lo que le pasó. Olvídate de la idea de una corista o de una cara bonita que cantaba bien. Lucha Villa era una de las artistas más completas que ha dado México. Una mujer que llenaba teatros, que vendía discos por millones, que ganaba premios que ningún otro de sus colegas rancheros tenía. Recuerda esto cuando lleguemos al final. Recuerda quién era. Y ahora déjame presentarte a alguien más. Porque en esta historia hay una persona que aparece una y otra vez, aunque casi nadie sabe su nombre. Una periodista. En 1966, cuando Vicente Fernández andaba desesperado buscando un teatro donde su padre moribundo pudiera verlo cantar por última vez. Las únicas fechas disponibles las tenía reservadas Lucha Villa. Vicente fue a buscarla. La llamó por teléfono. Fue a su casa. Y como ella no le cedía las fechas fácilmente, hasta la siguió a Estados Unidos para convencerla. ¿Y qué hizo la prensa con eso? Una periodista de la época, de apellido Landín, según se ha contado en varias versiones de esta historia, soltó un rumor. Que entre Lucha Villa y Vicente Fernández había algo más que un asunto de fechas de teatro. Que había un romance. Recuerda ese detalle. Un hombre persiguiendo a una mujer para pedirle un favor. Y la que quedó manchada fue ella. Ya vas a ver por qué esto lo cambia todo. Esa periodista, ese rumor, esa forma de funcionar de la prensa rosa de la época es el verdadero villano de esta historia. Aquí no hay un solo hombre malo al que señalar. Hay un sistema completo. Un sistema que tomaba a las mujeres del espectáculo y las convertía en mercancía, en escándalo, en carne de revista. Mientras a los hombres los volvía ídolos intocables. Vuelve a ese apellido, Landín. Aparecerá otra vez. Y cuando aparezca, vas a entender el peso que cargó esta mujer durante años. Para entender lo que le hicieron a Lucha Villa, tienes que entender cómo funcionaba la maquinaria del espectáculo en aquellos años. Y tú la viste funcionar. Tú comprabas esas revistas en el puesto de periódicos. Tú leías los titulares mientras hacías la fila del mercado. Tú escuchabas a las vecinas comentar el último chisme de tal o cual artista. Funcionaba así. Había dos varas para medir. Una para los hombres, otra para las mujeres. Un cantante hombre podía tener 3 familias, podía emborracharse hasta caerse, podía meterse en pleitos de cantina, y la prensa lo pintaba como un macho, como un símbolo, como muy hombre. Le aplaudían los defectos. Los convertían en parte de su leyenda. Pero si una mujer del espectáculo se divorciaba, si la veían con un hombre que no era su marido, si tenía carácter fuerte, si decía lo que pensaba, entonces era difícil, era problemática, era la otra. Lucha Villa tenía todo lo que esa prensa castigaba en una mujer. Tenía carácter.
Tenía voz propia en todos los sentidos. Era alta, imponente, no agachaba la cabeza ante nadie. La llamaban la Grandota de Camargo, y no era solo por su estatura. Era por cómo se paraba frente al mundo, por cómo entraba a un lugar y lo llenaba, por cómo miraba de frente. Y a una mujer así, en ese México, no se lo perdonaban. Quizá tú sabes lo que es eso. Quizá tú creciste en una época en la que a una mujer con carácter le decían marimacha, altanera. ¿Qué se cree esa? Quizá a ti misma te lo dijeron alguna vez. Por contestar, por no quedarte callada, por defender lo tuyo. Quizá te enseñaron que una mujer decente tenía que ser sumisa, callada, discreta, que llamar la atención era de mujeres de cierto tipo. Pues a Lucha Villa le pasó eso, pero amplificado por millones de personas que la veían en la pantalla y la leían en las revistas. Mira lo que dice un dato que parece pequeño, pero no lo es. Su primer matrimonio fue con un hombre llamado Mario Miller, un promotor de espectáculos 20 años mayor que ella. Se casaron en 1951. Lucha Villa tenía 15 años. 15. Era una niña. Y ya estaba casada con un hombre que le doblaba la edad y que manejaba el mundo del espectáculo donde ella iba a trabajar. Detente un segundo a pensar en eso. Una niña de 15 años, casada con un hombre de 35 que era promotor de artistas. ¿Quién tenía el poder en esa relación? ¿Quién decidía? ¿Qué opciones reales tenía una muchacha de esa edad en 1951? En esos años, una jovencita de 15 años no tenía estudios, no tenía dinero propio, no tenía a dónde ir. Dependía completamente del hombre con el que se casaba. De ese matrimonio nacieron sus dos primeros hijos, Carlos Alberto y Rosa Elena, y terminó en 1958. Ella todavía no cumplía los 22 años y ya era madre de 2 y divorciada. Para que entiendas lo que era eso, ponte en el México de esos años. Una mujer no votó en una elección presidencial hasta 1958. Una mujer casada necesitaba, en muchos casos, permiso de su marido para trabajar, para firmar papeles, para tomar decisiones sobre su propia vida. El divorcio era un escándalo, una mancha, algo que se murmuraba en voz baja. Una divorciada era vista con sospecha, como si algo hubiera hecho mal, como si fuera ella la culpable de que su matrimonio fracasara. Y en ese mundo, una muchacha de 21 años, divorciada, con 2 hijos pequeños, tenía todas las cartas en contra. Todas. Piénsalo como si fuera tu hija o tu nieta. Una muchacha de 21 años con 2 criaturas, sola, en una época en la que una divorciada era vista con sospecha y con desprecio. ¿Tú qué harías para sacar adelante a tus hijos? Lo que fuera. Exactamente lo que hizo ella. Cantar, actuar, trabajar sin parar, convertirse en la Grandota de Camargo porque alguien tenía que sostener esa casa. Y no había un hombre que lo hiciera por ella.
Tenía que ser ella. Siempre ella. Aquí viene lo primero que te prometí. Te prometí que ibas a descubrir por qué la marcaron como la otra de Vicente Fernández. Y para que lo entiendas en toda su dimensión, déjame que te lleve a esa escena otra vez, pero ahora con todo lo que sabemos. 1966. El padre de Vicente Fernández, don Ramón, estaba muy enfermo. Se estaba muriendo. Y tenía un último deseo: ver a su hijo cantar en un teatro grande de la capital, de esos donde el grupo presentaban los consagrados, los más grandes del país. Vicente quería cumplirle ese sueño con toda su alma, pero el teatro estaba ocupado, las fechas todas tomadas, y según se ha contado, las que él necesitaba con urgencia las tenía apartadas Lucha Villa, que en ese momento era mucho más famosa que él. Ponte en los zapatos de ella por un momento. Una artista en la cima, con sus fechas reservadas con meses de anticipación, sus compromisos firmados, su público esperándola. Y llega un cantante joven, todavía sin el nombre que tendría después, a pedirle que le ceda su lugar. Es normal que no dijera que sí de inmediato. Era su trabajo, era su carrera, era su pan y el de sus hijos. Pero Vicente insistió, la llamó, fue a su casa, y cuando ella se fue a Estados Unidos, él la siguió hasta allá para convencerla. Aquí es donde entra la periodista. Verónica Landín, según se ha repetido en varias versiones de esta historia, ella vio un hombre buscando insistentemente a una mujer. Y en lugar de contar la verdad, que era un asunto de fechas de teatro y de un padre moribundo, soltó la versión más jugosa, la que vendía más revistas, que tenían un romance. ¿Y sabes qué pasó con ese rumor? Que a Lucha Villa le trajo problemas en su propia relación de pareja. Que la pusieron en boca de todos como la otra, como la mujer que andaba con un hombre que no le correspondía. Cuando la realidad era que ella estaba siendo perseguida por un favor profesional. Hasta en la serie de Netflix sobre Vicente Fernández quedó plasmado esto. En la ficción, el rumor de esa periodista hace que el personaje inspirado en Lucha tenga problemas con su marido y ni siquiera quiera viajar. Tuvieron que poner a Vicente a explicarle al esposo, en persona, que entre ellos no había nada. Fíjate en la trampa. El hombre que insiste, que persigue, que va hasta otro país detrás de una mujer, queda como el hijo devoto que haría cualquier cosa por su padre. Un héroe. Y la mujer, que simplemente estaba haciendo su trabajo, queda como la seductora, la conflictiva, la que provoca. Misma situación. Dos lecturas completamente distintas. Y la que pagó el precio fue ella. Esto que hoy nos parece tan injusto, en aquella época era simplemente cómo funcionaban las cosas. La prensa rosa necesitaba escándalos para vender. Y el escándalo más barato, el más fácil de fabricar, era ensuciar a una mujer. Hay que decirlo con toda claridad.
porque este canal existe para contar la verdad y no el chisme. No hay ninguna prueba, ningún documento, ninguna declaración confirmada de que Lucha Villa y Vicente Fernández hayan tenido un romance. Lo que hay es un rumor de una periodista, repetido durante décadas hasta que casi se volvió verdad. Y esa es la diferencia entre lo que pasó y lo que se contó, entre el hecho y el chisme. Nosotros nos quedamos con el hecho. Y mientras ese rumor crecía, ¿qué hacía Lucha Villa? Seguía trabajando, seguía cantando, seguía llenando teatros y ganando premios. Porque tenía que sostener a su familia, a sus hijos, su carrera. No tenía el lujo de detenerse a defenderse de cada chisme que sacaban sobre ella. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tenido que tragarte una injusticia porque simplemente no tenías tiempo ni fuerzas para pelearla? Porque había que seguir, había que trabajar, había que sacar adelante a los tuyos. Lucha Villa vivió eso todos los días, pero con un país entero mirándola. Y déjame que te muestre el doble rasero con un ejemplo que tú vas a reconocer al instante. No. En esa misma época, en ese mismo mundo del espectáculo, había hombres que tenían fama de mujeriegos, de borrachos, de pleitistas. Y a ellos, ¿qué les decían? Es muy hombre, es todo un macho, así son los artistas. Les festejaban las parrandas, les aplaudían las conquistas, convertían sus defectos en anécdotas simpáticas que se contaban con admiración. Moce. Una cosa era ser hombre y otra, muy distinta, ser mujer. Si un cantante hombre se casaba 3 veces, era un romántico empedernido. Si Lucha Villa se casaba, era una desesperada que no aprendía. Mismo acto, castigo opuesto. Y tuviste eso toda tu vida. En la televisión, en tu trabajo, en tu propia familia. Al hombre se le perdona, a la mujer se le señala. Esa era la regla. Y nadie la había escrito en ninguna parte, pero todos la obedecían. Esa regla invisible es el verdadero enemigo de esta historia. Aquí no hay un solo villano con nombre y apellido al que puedas culpar. Lo que destruyó a Lucha Villa fue un sistema entero. Una forma de ver a las mujeres del espectáculo que las usaba mientras eran jóvenes y bellas. Las exprimía, las convertía en mercancía y las desechaba cuando dejaban de servir. A los hombres los volvían leyendas eternas. A las mujeres, recuerdos descartables. Pero el rumor del romance fue apenas el principio. Porque lo que vino después, lo que pasó la verdadera noche del teléfono, fue mucho más profundo que cualquier chisme de revista. Y para entenderlo, primero tienes que saber por qué esta mujer tan fuerte, tan imponente, tan dueña de sí misma, se casó 5 veces buscando algo que nunca terminó de encontrar. Esa es la segunda cosa que te prometí. Y está más cerca de lo que crees. 5 veces se casó Lucha Villa. 5. Y cada vez que el público se enteraba de un nuevo matrimonio, las revistas se frotaban las manos. Otra vez Lucha Villa al altar.
¿Cuántos van ya? La pintaban como una mujer que no podía estar sola, como un caso curioso, como un chiste para la sobremesa. Pero déjame contarte quiénes fueron esos 5 hombres, porque ahí hay una historia que las revistas nunca quisieron contar bien. Y antes de los nombres, quiero que pienses en una cosa. En tu propia familia, en tu propio pueblo, en tu propia colonia, seguramente conociste a una mujer así. Una que se casó más de una vez. Una que la gente señalaba en voz baja cuando pasaba. Esa, la que va por el tercer marido. Y nadie se preguntaba qué había vivido esa mujer. Si la habían maltratado, si había enviudado, si simplemente tuvo el valor de irse de donde no era feliz, en una época en que irse era casi imposible. Solo veían el número. Solo contaban los maridos. Como si una mujer fuera la suma de sus fracasos amorosos y nada más. A Lucha Villa le hicieron exactamente eso, pero a la vista de todo un país. El primero ya lo conoces. Mario Miller, el promotor 20 años mayor, con el que se casó a los 15. El segundo fue Alejandro Camacho, a inicios de los años 60, cuando su carrera apenas despegaba. Duró un par de años. En esa época, ella estaba enfocada en abrirse camino, en construir su lugar en la farándula. El tercero es uno que confunde a mucha gente, así que pon mucha atención porque aquí hay un dato que casi todos los videos cuentan mal. Se llamaba Arturo Durazo, pero no era el Arturo Durazo policía, el famoso Negro Durazo, el jefe de la policía corrupto de los años 80 que terminó en la cárcel. Ese es otro hombre completamente distinto. Pura coincidencia de nombre. El esposo de Lucha era un Arturo Durazo que tocaba la guitarra en un grupo de rock and roll que se llamaba Los Abson. Uno de los primeros grupos de rock que hubo en México. Se casaron en 1960 y en la boda, ¿sabes quién fue uno de los testigos? José Alfredo Jiménez, el más grande compositor de la música mexicana. Ese matrimonio duró 3 meses. 3 meses. El cuarto fue Justiniano Rengifo, un empresario de El Salvador, en 1974. Con él tuvo a su tercera hija, María José. Y por ese matrimonio, Lucha Villa se fue a vivir un tiempo a El Salvador. Imagínatela. Una de las voces más grandes de México, viviendo lejos de su país, en Centroamérica, por amor. Allá conoció una canción de un compositor nicaragüense, María de los Guardias. La grabó con mariachi y se volvió otro éxito. Hasta de un desvío amoroso sacó música. Así era ella. Y el quinto, el último, fue un ganadero llamado Francisco Muela. Ahora, ¿qué ves cuando pones todos esos nombres en fila? Las revistas veían a una mujer inestable, una coleccionista de maridos, material de burla. Pero hay otra forma de verlo, y te la voy a dar con las palabras de quien mejor la conocía. Su propia hija, Rosa Elena Miller, lo explicó alguna vez de una manera que lo cambia todo. Dijo que su mamá no se daba el tiempo de tener amantes,
cada vez que se enamoraba, quería hacer las cosas bien, quería que fuera oficial, quería casarse. ¿Escuchaste bien eso? Una mujer en los años 50, 60 y 70, en un México donde una mujer decente no andaba de relación en relación, decidía casarse cada vez que se enamoraba. Porque quería hacer las cosas por la derecha. Porque quería el respeto que en esa época solo daba el matrimonio. Y la castigaron por eso. La que intentaba ser correcta, la que no quería esconder a nadie, la que ponía la cara y se casaba de blanco, fue la que terminó con la fama de inestable. Piénsalo con cuidado. Si hubiera tenido amantes a escondidas, como hacían tantos, nadie habría dicho nada, porque nadie se habría enterado. Pero ella no quería esconderse. Quería el altar, el papel, el compromiso de verdad. Y el mundo la castigó precisamente por ser honesta con lo que sentía. Quizá tú entiendes esto mejor que nadie. Quizá tú perteneces a una generación en la que a una mujer la medían por su vida amorosa y a un hombre por su trabajo. Quizá tú viste a tu madre, a tu hermana, a una amiga, ser señalada por divorciarse, por volver a empezar, por buscar otra vez el amor después de un fracaso. Quizá tú misma cargaste con esa mirada de los demás cuando tomaste una decisión sobre tu propia vida. Esa mirada que juzga, que murmura, que te hace sentir que hiciste algo malo solo por querer ser feliz. Lu Chavilla hizo lo que muchas mujeres de su generación hubieran querido hacer, pero no se atrevieron. Intentarlo de nuevo, una y otra vez, sin esconderse. Y pagó por ello con su reputación. Aquí viene lo segundo que te prometí. Te prometí que ibas a entender qué buscaba realmente esta mujer cada vez que volvía a casarse. Y la respuesta no está en ninguno de sus 5 maridos. Está mucho más atrás. Está en una niña de 15 años entregada en matrimonio a un hombre que le doblaba la edad. Una niña que nunca tuvo una adolescencia normal, que nunca fue a un baile de quinceañera como las muchachas de su edad, que pasó directo de ser hija a ser esposa y madre, que cuando se quiso dar cuenta ya tenía 2 hijos y un divorcio, sin haber cumplido los 22. Una mujer que se hizo a sí misma en un mundo de hombres, que cargó sola con su familia, que tuvo que ser fuerte desde demasiado temprano, y que, debajo de toda esa fortaleza, de esa voz grave, de ese carácter de hierro, buscaba lo mismo que busca cualquier persona: alguien que se quedara, alguien que la cuidara a ella para variar. Alguien que la viera no como la grandota, no como la estrella, no como la fuerte, sino como Luz Helena, la muchacha de Camargo que nunca tuvo 15 años de verdad. Cada uno de esos 5 matrimonios fue un intento. Un quizás este sí. Una esperanza nueva de encontrar lo que no tuvo de niña. Y cada divorcio fue una esperanza rota. Pero ella se levantaba y lo volvía a intentar. Porque rendirse no estaba en su carácter. Porque la que se llamaba lucha no sabía hacer otra cosa que luchar.
Eso no es ser inestable. Eso es tener una valentía que pocas personas tienen. La valentía de seguir creyendo en el amor después de que te ha fallado una y otra vez. Los números cuentan la historia. Mira las edades. 15 años en el primer matrimonio. Maridos que iban y venían. Uno que duró 3 meses. Y al final, con el ganadero Francisco Muela, una relación que muchos criticaron por la diferencia de edad entre ellos, pero que fue la que más le duró. Estuvieron juntos hasta que él murió en 2019. Después de toda una vida buscando, al final encontró a alguien que se quedó hasta el último día. Pero le costó toda una vida y 4 intentos llegar ahí. Y fíjate en un detalle que dice mucho. Cuando se casó con Muela, las revistas otra vez tuvieron material. Otra vez los comentarios. Otra vez el juicio. Mira a quién se fue a buscar ahora. Como si una mujer no tuviera derecho a buscar compañía que fuera, a la edad que fuera. Como si el amor tuviera fecha de caducidad para las mujeres, pero no para los hombres. Un hombre de 60 años con una pareja joven es un galán. Una mujer de 60 años con una pareja es motivo de burla. La misma vara doble persiguiéndola hasta el final. Y aquí quiero que pienses en algo. Toda su vida la juzgaron por con quién se casaba. Pero nadie, nunca, le preguntó por qué. Nadie quiso ver a la niña de 15 años que se casó sin haber tenido juventud. Nadie quiso ver a la mujer que cargó sola con 2 hijos antes de los 22. Solo vieron a la casada 5 veces. El titular. El chístese. Nunca a la persona. Y esa es la verdadera tragedia de tantas mujeres de su generación, que las redujeron a un titular y se perdieron a la persona. Mientras tanto, su carrera no paraba. En los años 70 y 80, Lucha Villa estaba en todas partes. En la radio, en la televisión, en el cine, en los palenques. Condujo programas de televisión. Uno se llamaba Noches Tapatías y lo hacía nada menos que con Vicente Fernández. Sí, el mismo. Años después de la noche del teléfono, ahí estaban los dos otra vez, compartiendo cámara, cantando a dueto. Trabajó al lado de los más grandes de su época. José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Marco Antonio Muñiz, Rafael, Celia Cruz. La crema innata de la música en español pasó por su lado. Y ella se mantenía ahí, firme, como una de las pocas mujeres que podía sentarse a la mesa de los grandes y no pedir permiso. Y aquí quiero detenerme contigo un momento. Porque si has llegado hasta esta parte de la historia, es porque algo de Lucha Villa te está tocando. A lo mejor te recuerda a alguien. A lo mejor te recuerda a ti misma en alguna época. Estas historias, las de las mujeres que dieron todo y fueron juzgadas por todo, corren el riesgo de perderse, de que solo quede la versión oficial, la de las revistas, la del chisme barato. Por eso vale la pena contarlas completas, con
con sus nombres, con sus fechas, con su verdad. Si tú sientes que estas mujeres merecen ser recordadas como lo que fueron y no como las pintaron, déjalo en los comentarios. Cuéntame si tú también creciste viendo a Lucha Villa, si tu mamá ponía sus discos, si recuerdas alguna de sus películas, si la viste cantar en algún palenque. Eso ayuda a que más personas conozcan la historia verdadera y no la de las revistas. Porque la verdad es que la parte más dura de esta historia todavía no llega. Falta la noche del teléfono contada completa. Falta lo que significó para ella sostener a Vicente Fernández en el peor momento de su vida. Y falta entender por qué, a pesar de todo lo que dio, terminó como terminó. Esa noche en el Teatro Blanquita no fue solo el peor momento de Vicente. También dice algo de ella que nadie ha querido ver. Y cuando lo veas, no vas a poder dejar de pensarlo. Volvamos a esa noche. Pero ahora la vas a ver con otros ojos. Es 1966. El Teatro Blanquita está lleno. Sobre el escenario, Lucha Villa y Vicente Fernández cantan juntos. Ella es la estrella consagrada, la que vende discos por millones. Él es el joven que viene subiendo, el que apenas está empezando a hacerse un nombre, el que la persiguió hasta Estados Unidos por unas fechas, el que, por culpa de esa persecución, la metió sin querer en un escándalo de romance que ella jamás buscó. Y a pesar de todo eso, ahí están los dos, cantando, juntos, porque así es este oficio. Por más chismes, por más rumores, cuando se prenden las luces hay que salir y dar el espectáculo. El público pagó su boleto y no tiene la culpa de los líos de nadie. Entonces suena el teléfono detrás del escenario. Y aquí quiero que escuches las palabras exactas de Vicente Fernández, porque las contó él mismo muchos años después, en una entrevista. Esto es textual. Timbra el teléfono y cantaba conmigo Lucha Villa. Ella levantó el teléfono y dice, es para ti. Y nomás alcancé que me dijo mi hermana mayor, hijo, nos quedamos solos y tuve que salir a cantar con mi padre recién muerto. Detente en una imagen. Lucha Villa levanta el teléfono. Escucha. Y en ese instante, ella se entera de la noticia antes que él. Ella sabe, antes que Vicente, que el papá de Vicente acaba de morir. Y tiene que voltear a verlo. Y tiene que pasarle el teléfono. Y tiene que decirle, es para ti, sabiendo lo que él va a escuchar del otro lado. Piensa en lo que eso pesa. Tú has tenido que dar una mala noticia alguna vez. A lo mejor a un hijo, a un hermano, a una amiga. ¿Sabes lo que es tener en tus manos un dolor que le pertenece a otra persona y saber que tú vas a ser quien se lo entregue? Esa sensación de, yo no quiero ser la que le diga esto, pero me toca. Eso hizo Lucha Villa esa noche. Le entregó a un hombre la peor noticia de su vida. Y luego lo vio salir al escenario, deshecho, a cantar. Y fíjate en un detalle que casi nadie nota. Ella también estaba trabajando esa noche.
Ella también tenía su show, su público, sus canciones que cantar. Pero en el momento en que sonó ese teléfono, su noche dejó de ser suya. Pasó a girar alrededor del dolor de él. Y eso, esa capacidad de hacerse a un lado para sostener a otro, es algo que las mujeres de tu generación conocen muy bien. ¿Cuántas veces tu noche, tu día, tu semana dejaron de ser tuyos porque alguien de tu familia te necesitaba? ¿Cuántas veces pusiste tu propio cansancio, tu propia tristeza en pausa porque había que sostener a otro? Eso hizo Lucha Villa, en un escenario, frente a miles de personas, con su propio show convertido de un momento a otro en el acompañamiento del duelo de alguien más. Vicente salió sin micrófono, según contó él mismo. Cantó una canción alegre, con las lágrimas chorreándole por la cara. La gente, dijo, se descontroló mucho porque no entendía por qué lloraba si la canción era alegre. Imagínate la escena completa. Un teatro lleno, una canción de fiesta y un hombre cantándola con el alma destrozada, las lágrimas rodando, sabiendo que su padre acababa de morir sin verlo cumplir su sueño. Y mientras eso pasaba, ¿dónde estaba Lucha Villa? Ahí, en el mismo escenario, acompañándolo, sosteniendo el momento, cantando a su lado para que él no se derrumbara frente a miles de personas. Ahora dime una cosa. De esa noche, ¿qué recuerda la historia? Recuerda el dolor de Vicente. Recuerda su valentía. Recuerda que el charro de Huentitán salió a cantar con el corazón roto. Y está bien, porque fue admirable lo que hizo. Pero casi nadie recuerda que hubo una mujer al lado que cargó con esa noche también. Que tuvo que ser fuerte para que él pudiera quebrarse. Que recibió la noticia primero y se la dio a él. Esa era la grandota de Camargo, no solo por su estatura, por eso, por la capacidad de sostener lo que otros no podían cargar. Es más, piénsalo. Esa anécdota, la del concierto más triste de Vicente, la han contado 1000 veces. En programas, en revistas, en redes sociales. Y en todas, Lucha Villa es apenas una nota al margen. Cantaba con Lucha Villa, dicen, y siguen con el dolor de él. Pero ella no era una nota al margen. Era la persona que sostuvo el momento. Era la que tuvo la sangre fría y el corazón para darle la noticia y luego acompañarlo a cantar. Hasta en su propia historia, la grandota de Camargo quedó relegada a un papel secundario. Y eso, en pequeño, es exactamente lo que le pasó en toda su vida. Aquí viene lo tercero que te prometí. Y esta es la parte más dura. Así que déjame tomarme un momento contigo antes de decírtelo. Quiero que pienses en todas las veces en tu vida que tú has sido la fuerte, la que sostiene, la que no se puede dar el lujo de quebrarse porque alguien depende de ella, la que carga con el dolor de los demás mientras nadie pregunta cómo está ella. Quizá fuiste tú la que sostuvo a tu familia cuando murió alguien.
la que organizó el velorio mientras los demás lloraban, la que aguantó para que tus hijos no te vieran derrumbarte. Quizá llevas toda la vida siendo la grandota, la fuerte, la que puede con todo, la que nunca se raja. Si es así, entonces vas a entender perfectamente lo que te voy a decir. Lucha Villa se pasó la vida sosteniendo a otros. Sostuvo a sus hijos desde que era casi una niña. Sostuvo su carrera sola en un mundo de hombres que no le perdonaban nada. Sostuvo a Vicente Fernández la peor noche de su vida. Aguantó los rumores, los apodos, las revistas que la pintaban como la otra o como la mujer de los 5 maridos. Y nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de dar la cara. Y aquí está lo tercero, lo que de verdad duele. A una mujer así, a la que siempre es fuerte, el mundo deja de preguntarle si está bien. Porque dan por hecho que ella puede con todo, que no necesita ayuda, que es de hierro y no se rompe. Y entonces, cuando finalmente le pasa algo, cuando finalmente cae, no hay nadie sosteniéndola a ella, porque todos están acostumbrados a que ella sea la que sostiene. Eso es exactamente lo que pasó al final de su historia. La mujer que cargó con todos terminó cargando sola con la peor tragedia de su vida. Y antes de que lleguemos ahí, quiero que te quedes con esta idea, porque es el corazón de todo. A las mujeres fuertes se les castiga 2 veces. Primero, cuando son fuertes, porque una mujer fuerte incomoda, se le tacha de difícil, de mandona, de que se cree mucho. Y segundo, cuando caen, porque como siempre fueron las fuertes, nadie está preparado para sostenerlas. Nadie aprendió a cuidarlas, porque siempre fueron ellas las que cuidaban. Nadie sabe estar para ellas, porque siempre estuvieron solas en su fortaleza. La grandota de Camargo cargó con todos, y cuando le tocó caer, descubrió lo sola que estaba en esa altura donde la habían puesto. Durante los años 70 y 80, siendo enorme, llenaba palenques de pueblo en pueblo. La llamaban la reina de los palenques. Grababa, actuaba, giraba por todo el país y por Estados Unidos, donde la comunidad mexicana la adoraba. Para los paisanos que vivían lejos de su tierra, escuchar a Lucha Villa era como volver a casa por un rato. Y mientras tanto, en el cine, hacía algo que ninguna otra cantante se atrevía. Mientras las demás rancheras hacían películas bonitas, de charros y haciendas, ella hacía cine de verdad, cine duro. En El lugar sin límites, de Ripstein, interpretó a la japonesa, la dueña de un burdel de pueblo. Un papel difícil, incómodo, valiente, que muchas actrices habrían rechazado por miedo al qué dirán. Ella no. Ella se metió en la piel de las mujeres que la sociedad escondía. Las caídas, las marginadas, las que vivían fuera de las reglas. Y mira la ironía, otra vez. En la pantalla interpretaba a mujeres a las que el mundo señalaba. Y en la vida real, el mundo la señalaba a ella exactamente igual. Por casarse de más, por tener carácter, por no agachar la cabeza.
A lo mejor por eso esos papeles le salían tan bien. Porque no tenía que imaginar el desprecio. Lo conocía de memoria. Piensa también en lo que era un palenque en aquellos años. Olvídate del teatro elegante con butacas de terciopelo. Un palenque era un ruedo, un lugar bravo, lleno de gente del pueblo, de hombres con sombrero y mujeres que se sabían todas las canciones. Un público difícil, exigente, que no perdonaba. Y a ese ruedo salía Lucha Villa, sola con su mariachi, y lo dominaba. Lo callaba. Lo hacía llorar y lo hacía gritar. La llamaban la reina de los palenques, porque nadie mandaba en ese ruedo como ella. Una mujer sola frente a miles de personas, haciéndose dueña del lugar con la pura fuerza de su voz. Y déjame decirte algo más que pocos cuentan. Lucha Villa fue musa de muchos de sus colegas. Los grandes compositores querían que ella cantara sus canciones, porque sabían que en su voz sonaban distinto, sonaban más hondo. José Alfredo Jiménez le escribió canciones a la medida. Juan Gabriel, el divo de Juárez, le dedicó un disco entero en 1985. Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel. Canciones de mujeres abandonadas, de amores que se acaban, de desengaños. Y ella las cantaba como si las hubiera vivido todas. Porque de alguna manera las había vivido. En 1996 pasó algo hermoso. Juan Gabriel le hizo un disco homenaje. Se llamó Las Tres Señoras y juntaba a Lucha Villa con Lola Beltrán y Amalia Mendoza, las tres grandes voces femeninas de la ranchera. Tres reinas en un solo disco. Un homenaje a toda una era de la música mexicana. Tres mujeres que habían cargado, cada una a su manera, con el peso de ser grandes en un mundo que no se los ponía fácil. Juntas por fin en un mismo proyecto. En ese disco participaron los más grandes, incluido Vicente Fernández, el mismo Vicente, el de la noche del teléfono. 30 años después, seguían cruzándose, seguían siendo parte del mismo mundo. Y aquí hay algo que cierra un círculo. ¿Te acuerdas de que en 1966 un rumor los pintó como amantes? Pues a lo largo de los años, Lucha Villa y Vicente Fernández trabajaron juntos muchas veces como los profesionales que eran. Condujeron juntos un programa de televisión que se llamaba Noches Tapatías. Cantaron a dueto, compartieron escenarios, cámaras, giras. Si de verdad hubiera habido un escándalo amoroso, ¿habrían podido trabajar juntos tantos años, tan tranquilos, delante de las cámaras? Claro que no. Lo que había entre ellos era respeto, compañerismo, el cariño de dos colegas que se conocían desde antes de ser leyendas. Pero esa verdad, la verdad aburrida y decente, no vendía revistas. La del romance inventado, sí. Y por eso, esa fue la que se quedó en la memoria de mucha gente. Mientras Vicente Fernández crecía hasta convertirse en el charro de Huentitán, en el ídolo máximo de la canción ranchera, en el hombre que llenaría estadios
por todo el mundo, Lucha Villa también estaba en su cúspide. Los dos subieron juntos. Los dos eran grandes. Pero el camino que les esperaba a cada uno no podía ser más distinto. A uno lo esperaban 50 años más de gloria. A la otra, una mesa de operaciones. Ese disco iba a tener un dueto entre Lucha Villa y Lola Beltrán. Pero quedó pendiente. Porque Lola Beltrán murió de repente antes de poder grabarlo. Guarda ese dato, un dueto que nunca se grabó por una muerte inesperada. Era 1996. Y nadie imaginaba que, apenas un año después, la que iba a desaparecer de los escenarios sería la propia Lucha Villa. Y este es el punto que hace que todo lo que sigue duela tanto. En 1996, Lucha Villa estaba en plena actividad, vigente, trabajando, lejos de ser una viejita olvidada que vivía de sus recuerdos. Con un disco homenaje recién salido junto a las otras dos grandes señoras de la ranchera. Con una telenovela esperándola. Con un disco nuevo en puerta. A los 60 años seguía siendo Lucha Villa en todo su esplendor. Todavía tenía mucho que dar. Y todo el mundo lo sabía. Por eso lo que viene no es la historia de una estrella que se apagó poco a poco, como se apagan casi todas. Es la historia de una luz que estaba encendida, brillando, y que alguien apagó de golpe. En un instante, en una mesa de operaciones. Aunque, en su caso, no sería por una muerte. Sería por algo que ella misma decidió hacer. Una decisión que parecía sencilla, que salió terriblemente mal. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y es lo que la sacó de los escenarios para siempre. 14 de agosto de 1997. Lucha Villa tenía 60 años. Y esto es lo que casi nadie cuenta bien, así que escúchalo con atención. Ella no se hizo esa cirugía por vanidad. Se la hizo porque quería volver. Según contó su propia hija, Rosa Elena, en una entrevista, su mamá se acababa de divorciar de su último matrimonio y había subido de peso. Pero lo importante es esto. Tenía en puerta una telenovela y un disco nuevo. Tenía trabajo esperándola. Tenía planes. Quería verse bien para regresar a la pantalla y a la música. A los 60 años, la grandota de Camargo todavía tenía hambre de escenario. Todavía quería darle más a su público. Hay un detalle que parte el alma. El día antes de la operación, Lucha convivió con un amigo músico, Alberto Ángel, el Cuervo. Y él recordó después las últimas palabras que ella le dijo antes de entrar al quirófano. Le dijo, medio en broma, al fin que mañana me voy al desgrasador. Al desgrasador. Así, con humor, sin miedo, como quien va a hacer un trámite cualquiera. Porque eso le habían vendido. Que era un procedimiento sencillo, rápido, de rutina. Te quitas unos kilos y listo. Esa fue una de las últimas frases que dijo siendo la Lucha Villa de siempre. Con
su voz entera, con su humor intacto. Pero antes de contarte qué pasó en ese quirófano, quiero que pienses en algo. ¿Por qué una mujer de 60 años, una leyenda, una de las voces más grandes de México, sintió que tenía que pasar por un bisturí para poder volver a trabajar? ¿Quién le había enseñado que, para regresar a la pantalla, primero tenía que quitarse los kilos y los años? Venía del mismo lugar de siempre, de esa industria que empezó tratándola como modelo, como cuerpo, como belleza, antes que como voz, que la sexualizó de joven y la juzgó de grande. La misma maquinaria que la lanzó por su figura a los 20 y tantos seguía pesando sobre ella a los 60, diciéndole, sin decírselo, que una mujer en el espectáculo nunca puede dejar de preocuparse por cómo luce, que su talento no basta, que su voz no basta, que tiene que estar delgada para merecer el escenario. Quizá tú conoces esa presión, esa voz que te dice que ya no eres la de antes, que tienes que arreglarte, bajar de peso, taparte las canas, borrarte los años. Esa exigencia que cae sobre las mujeres y que no se detiene ni en la madurez ni en la vejez. A los hombres se les dice que envejecen con dignidad, que las canas les dan presencia. A las mujeres se les dice que se están acabando. A Lucha Villa esa presión la persiguió toda la vida y al final le costó muchísimo más que unos kilos. Y piensa en algo. Los años 90 fueron la época en que la cirugía estética se puso de moda en todo el mundo. De repente, hacerse una liposucción, un arreglo, un retoque, era lo normal. Lo anunciaban como la solución mágica para volver a sentirse joven. Y a las mujeres, sobre todo a las mujeres del espectáculo, les vendieron la idea de que era fácil, seguro, sin riesgos. Entras en la mañana y sales en la tarde. ¿Cuántas mujeres no se subieron a esa moda confiando en que no había peligro? ¿Cuántas pusieron su cuerpo en manos de alguien creyendo que era un trámite? Lucha Villa fue una de ellas y le tocó pagar el precio más alto que se puede pagar por querer verse bien para volver a trabajar. La cirugía salió mal, terriblemente mal. Durante el procedimiento, una liposucción en brazos y piernas, Lucha Villa cayó en un paro cardiorrespiratorio. Su corazón se detuvo. La anestesióloga intentó reanimarla. El corazón empezó a fibrilar. Y mientras todo eso pasaba, su cerebro se quedó sin oxígeno. Cuando finalmente la llevaron de urgencia al Hospital Muguerza, en Monterrey, los médicos dieron una primera versión, que el cerebro había estado menos de 2 minutos sin oxígeno. Pero los especialistas que le salvaron la vida después dijeron otra cosa más grave, que por el daño que encontraron en su cerebro había pasado más de 5 minutos sin riego sanguíneo. 5 minutos. En el cerebro, 5 minutos sin oxígeno es una eternidad. Es la diferencia entre volver y no volver. El médico que encabezó esa cirugía se llamaba Eugenio Pacelli Chapa Valdez. Y aquí hay que ser justos con los hechos.
9 días después, cuando ya había decenas de periodistas afuera del hospital, ese médico dio la cara ante los medios y aceptó toda la responsabilidad. Dijo que la culpa había sido de él y de nadie más. Los 3 hijos de Lucha, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, lo demandaron por mala práctica médica. Buscaron justicia por lo que le habían hecho a su madre. Lucha Villa cayó en coma el 14 de agosto. Y ahí, una de las mujeres más vivas, más fuertes, más imponentes que ha dado México, se quedó suspendida entre la vida y la muerte. Detente en esa imagen. La grandota de Camargo, la que sostuvo a todos, la de la voz que llenaba palenques, la que entraba a un lugar y lo llenaba con su sola presencia, conectada a un ventilador, en coma, por querer verse bien para volver a trabajar. Los días pasaron y los pronósticos eran cada vez más oscuros. El 24 de agosto, un neurocirujano, el doctor José Luis Assad Morell, reconoció que había lesiones permanentes en varias zonas del cerebro de Lucha, que si llegaba a despertar, nunca volvería a ser la misma. Imagínate esas 2 semanas. Sus 3 hijos, turnándose afuera de un cuarto de hospital, escuchando a los médicos dar noticias cada vez peores, viendo a su madre, esa mujer enorme, esa fuerza de la naturaleza, conectada a una máquina que respiraba por ella, hablándole por si los escuchaba, poniéndole tal vez su propia música, por si algo allá adentro reaccionaba, rezando, esperando. La mujer que los había sostenido a ellos toda la vida, ahora dependía de que ellos no perdieran la esperanza. Se habían invertido los papeles. Por primera vez, los hijos sostenían a la madre. Y entonces, contra todos los pronósticos, el domingo 31 de agosto de 1997, Lucha Villa abrió los ojos. Salió del coma. Movió las extremidades. Volvió. Pero volvió a medias. El daño le dejó secuelas permanentes. Problemas para moverse. Problemas para hablar. Problemas de memoria. Su voz, esa voz grave y poderosa que la hizo leyenda, esa que erizaba la piel en los palenques, esa con la que cantó Amanecí en tus brazos y Que me lleve el diablo, se apagó para siempre como instrumento. La cantante que había grabado más de 200 canciones, que había ganado 12 discos de oro, que tenía una telenovela y un disco esperándola, ya no podría volver. Nunca. Después la llevaron a Cuba, a un centro internacional de restauración neurológica, donde tuvo algunas mejorías en la memoria y en el lenguaje. Pero su carrera había terminado. A los 60 años, de golpe, en una mesa de operaciones, por ir al desgrasador. Y ahora viene la parte que de verdad indigna, la que hace que esta historia sea una historia de mujeres de poder y no un simple chisme de revista. Cuando un ídolo hombre de la música mexicana se enferma, ¿qué pasa?
lo viste con el propio Vicente Fernández en 2021. Estuvo meses hospitalizado en Guadalajara tras una caída que le lesionó la columna. Y el país entero estuvo pendiente. Cada día había noticias, reportes médicos, fans rezando afuera del hospital con veladoras, programas especiales en la televisión. Cuando murió, México se paralizó. Homenaje en el estadio de su equipo, misas, transmisiones en vivo durante días, luto nacional. Y estuvo bien. Era una leyenda enorme y merecía todo ese amor. Pero ahora dime, con la mano en el corazón, ¿dónde estuvo ese mismo país cuando Lucha Villa cayó en coma en 1997? Sí, hubo notas en los periódicos. Sí, hubo periodistas afuera del hospital esos primeros días. Pero, ¿y después? ¿Dónde estuvieron los homenajes nacionales mientras ella seguía viva, luchando por recuperar el habla? ¿Dónde estuvieron los programas especiales, celebrando su carrera mientras ella todavía podía enterarse de que la querían? No estuvieron. Lucha Villa desapareció de los escenarios y poco a poco desapareció de la conversación. Se volvió un nombre del pasado. Una pregunta de sobremesa. ¿Te acuerdas de Lucha Villa? ¿Qué habrá sido de ella? Esa fue su despedida, sin homenaje nacional en vida, sin días dedicados a celebrar lo que le dio a México. Hubo sobre todo silencio. Y ese silencio también es parte de la historia. Es la última factura que le cobró un sistema que siempre supo llorar a sus hombres y olvidar a sus mujeres. Piénsaselo. Las dos tragedias se parecen y a la vez son opuestas. Vicente Fernández, un hombre, cayó por un accidente al final de una vida larguísima y llena de gloria, y el país lo despidió como a un rey. Lucha Villa, una mujer, cayó por la presión de verse bien que la propia industria le impuso en plena madurez, con una telenovela y un disco todavía esperándola, y el país simplemente la dejó ir, en silencio. Misma época, mismo mundo del espectáculo, dos despedidas completamente distintas. Y la diferencia, otra vez, era el género. Y no lo digo para quitarle nada a Vicente. Él se ganó cada lágrima que México derramó por él. Fue un genio, un trabajador incansable, un hombre que le dio gloria a su país. Merecía ese adiós de rey. Lo que duele no es lo que le dieron a él. Lo que duele es lo que a ella le faltó. Porque Lucha Villa también se ganó ese amor. También le dio gloria a México. También fue una genia, una trabajadora incansable, una mujer que abrió camino donde no lo había. Y aún así, cuando le tocó caer, el país que la había aplaudido durante décadas apenas volteó a verla. Ese es el agravio. No que él tuviera mucho, sino que ella, mereciendo lo mismo, tuviera tan poco. Pero déjame decirte cómo termina esto de verdad, porque no termina en la cama del hospital. Lucha Villa está viva. Hoy tiene 89 años.
Vive en un rancho en San Luis Potosí, cuidada por sus hijas. Reapareció en público hace unos años, en silla de ruedas, frágil, con dificultades para hablar, pero ahí estaba, viva, entera en lo que importa. Su hija María José contó hace tiempo que su mamá vive en paz, que camina muchísimo, más que cualquiera de ellos, que sigue con sus terapias, que la ven bella y entera para la edad que tiene. Léelo otra vez. Camina más que sus propios hijos. La grandota de Camargo sigue caminando. Después de todo lo que le quitaron, sigue de pie. En 2009 le hicieron un homenaje y le develaron una estatua en su Camargo natal, donde la cantante Aída Cuevas interpretó sus éxitos para honrarla. Una estatua de ella en la tierra donde nació la modelo alta que un día pidió prestado un vestido para cantar. La misma tierra de donde salió con nada, ahora la honra en bronce. En 2024, el diseñador Mitzi, su gran amigo de toda la vida, organizó una pasarela en su honor. Y su hija ha contado que se está planeando una película sobre su vida. Poco a poco, la gente que la quiere ha ido devolviéndole, en pedazos, el reconocimiento que el país le quitó de golpe. Y aquí está lo que quiero que te lleves de toda esta historia. Cuando veas ese video viejo del Teatro Blanquita, ese donde Vicente Fernández canta con el corazón roto la noche que murió su padre, ya no vas a ver solo a Vicente. Ahora vas a ver a la mujer que está a su lado, la que levantó el teléfono, la que le dijo es para ti, la que cargó esa noche para que él pudiera quebrarse. Vas a ver a Luz Helena Ruiz Bejarano, la niña de Camargo que pidió prestado un vestido para cantar, la que ganó 12 discos de oro seguidos, la que se codeó con García Márquez y con Rulfo, la que José Alfredo Jiménez quiso tanto que le escribió Amanecí en tus brazos, la que se casó 5 veces buscando que alguien se quedara, la grandota de Camargo. Esa noche, en ese escenario, estaban los dos juntos, el que se iba a convertir en rey y la que ya era reina. Él levantó el vuelo y voló 50 años más. A ella el vuelo se le cortó de golpe. Pero mira bien ese video. Mira quién está sosteniendo a quién. Mira quién tiene el teléfono en la mano. Mira quién está cuidando en ese instante al futuro ídolo de México. Es ella. Siempre fue ella. Una mujer no es grande por su estatura. Es grande por todo lo que es capaz de sostener sin caerse. Lucha Villa sostuvo a todos durante toda su vida. Sostuvo a sus hijos desde que era casi una niña. Sostuvo su carrera sola en un mundo de hombres. Sostuvo a un ídolo en su peor noche. Cargó con el peso de los rumores que otros le echaron encima. Y cuando por fin le tocó a ella necesitar que alguien la sostuviera, resultó que las únicas que estuvieron ahí fueron sus hijas, las que hoy la cuidan en ese rancho, las que la ven caminar más que nadie. Al final, la grandota de Camargo encontró quien la sostuviera. No. Y fueron las mujeres de su propia sangre.
Y déjame decirte por qué te cuento todo esto hoy, tantos años después. Porque la historia de Lucha Villa no es solo la historia de una cantante. Es la historia de millones de mujeres que dieron todo y recibieron silencio. Mujeres que sostuvieron familias enteras y nadie les agradeció. Mujeres a las que se juzgó por su vida amorosa mientras se les perdonaba todo a los hombres de al lado. Mujeres a las que se les exigió ser bellas hasta el último día y que pagaron caro esa exigencia. Mujeres que, cuando por fin necesitaron ayuda, descubrieron que el mundo solo sabía recibir de ellas, no darles. Tal vez conociste a una de esas mujeres, tal vez la criaste, tal vez fuiste tú. Por eso esta historia importa, porque al contar la verdad de Lucha Villa, de alguna manera estamos contando la verdad de todas ellas. Y diciéndoles, aunque sea tarde, que las vemos, que no las olvidamos, que su fuerza no fue invisible. Esta historia es para ti, para esta familia que sabe que las grandes voces no deben olvidarse. Para ti que estás escuchando desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, desde donde sea que la música de Lucha Villa haya llegado alguna vez a tu casa. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, es porque algo de esta mujer se quedó contigo. Y eso ya es una forma de que no se le olvide. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu primer recuerdo de ella. ¿Qué canción te marcó? Si la viste en el cine o si la escuchabas en la radio. Si tu mamá o tu abuela ponían sus discos los domingos. Porque mientras alguien la recuerde, mientras alguien cuente su verdad y no el chisme, la grandota de Camargo nunca va a estar del todo sola. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con esa amiga, esa hermana, esa hija que también ha tenido que ser la fuerte de la familia, para que sepa que su fuerza se ve, que no pasa desapercibida, que hay quien la valora, porque todas merecemos que alguna vez alguien levante el teléfono por nosotras.